Bien, nosotros vamos a hablar de las disciplinas espirituales. Hemos dejado atrás muchas cosas que tienen que ver con nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios. La identidad es el fundamento sobre la cual nosotros edificamos las disciplinas. O sea, no tenemos las disciplinas cristianas para ser justificados, ni para ser regenerados, ni para estar en Cristo, ni para ser perdonados. No. Practicamos las disciplinas cristianas porque ya hemos sido perdonados, porque ya hemos sido regenerados, porque ya hemos sido justificados. Recuerden que hablábamos de eso, hablando de identidad. Nosotros estamos en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, las disciplinas cristianas no se practican para nosotros estar en Cristo, sino porque ya estamos en Cristo. Entonces, note que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No esfuérzate para que obtengas la gracia, no, sino esfuérzate en la gracia. Ya Dios te ha dado y te ha hecho parte de su gracia, pero ahora tú debes de esforzarte. Y el versículo que leamos en el capítulo número 4, versículo 7, la frase final dice, ejercítate para la piedad. La palabra piedad en las pastorales, pero también en la mayoría de los escritos de Pablo, significa la vida que agrada a Dios. Entonces la vida piadosa es la vida del discípulo, es la vida del discipulado. Entonces, ejercítate para la piedad, nos está diciendo esa frase que hay un ejercicio, hay una disciplina que da como resultado la piedad. O sea, que la piedad no viene automáticamente. Que la calidad de vida del discípulo no viene automáticamente, sino que se requieren ciertas disciplinas. Las disciplinas no son la piedad. O sea, porque una persona lea la Biblia, venga a la iglesia, dé ofrenda, ore, ayune o haga cualquier otra cosa, no significa que sea piadoso. Las disciplinas en sí no son la piedad. Lo que la disciplina da como resultado es la piedad. Ejercítate para la piedad. De eso vamos a ir hablando con más detalle en el camino mientras estemos discutiendo esto. Entonces, vamos a un repaso necesario. ¿Qué hemos dicho que es un discípulo? Hemos dicho que un discípulo es un seguidor de Jesucristo. Esto es lo primero. Alguien que está siguiendo a Jesucristo. Venid en pos de mí. Y que está siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Venid en pos de mí y yo os haré. En el caso de Marcos, en el Evangelio de Marcos, creo que en el capítulo número 3, no, capítulo 1, todavía vamos a buscarlo, el versículo es mucho más claro porque claramente se nota la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo número 1, cuando el Señor llama, que es el texto paralelo de Mateo 4:19, cuando el Señor llama a los primeros discípulos, que el Señor le dice que vengan en pos de Él, es el capítulo número 1, versículo 17, dice más, un poquitito más que en el libro de Mateo. Capítulo número 1, versículo 17, dice, y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis. Y yo haré que ustedes sean. Por la relación con Jesucristo, Cristo iba a transformar. Cristo le está diciendo, ustedes ahora no son pecadores de hombre. Ustedes no son todavía pecadores de hombre. Pero ustedes van a entrar en una relación con el Mesías que los va a transformar en pecadores de hombre. En este caso, en discípulos. Entonces, esa relación, ese seguimiento de Jesucristo transforma al seguidor de Cristo a la imagen de Jesucristo para que sea una persona que esté involucrada
en la misión de Cristo. Esa fue nuestra definición de discipulado. Recuérdese que hablábamos que el discipulado es transformación, no conformación. Y recuérdese que nosotros damos el ejemplo de unas maripositas que venden, que se ponen en la pared. Yo no sé cuántos de los que están aquí tendrán de esas mariposas. Una mariposa que la hacen, creo, como de media plástica. Usted tiene mariposas de esas que ponen 3, que son de diferentes tamaños. 1, 2 y 3. Usted también tiene. Allá también tiene otro allá atrás. Usted también, Fello, tiene. Hay una que la hacen hasta, creo, de jícara de coco, ¿verdad? Pero otra la hacen de metal. Entonces, esa mariposa, usted recuerda, decíamos que es una mariposa hecha con un molde o con un seguimiento de algo que se conforma a un molde. Pero esa mariposa no vuela. ¿Vuela? ¿Ha volado alguna vez la mariposa? ¿Ha salido volando? No, no vuela. Tiene forma de mariposa, pero no tiene vida. Ahora, las mariposas que vuelan siguen un proceso de transformación, yendo desde de una pequeña larva hasta ser una hermosa mariposa. Eso es transformación. Lo otro es conformación. Entonces, el discípulo está en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación tiene que haber disciplina. Disciplina. Entonces, parte también del repaso que debemos de ver, tienen que ver con las tres etapas que estamos trabajando. Primero, recuérdese que todo está fundamentado en el Evangelio. Las disciplinas que vamos a ver ahora solamente tienen sentido cuando están en armonía con el Evangelio. Todo lo que hacemos tiene que estar conectado con el Evangelio, en armonía con el Evangelio. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace está en armonía con el Evangelio. De hecho, la Biblia nos dice que el Evangelio es eterno, el Evangelio eterno. Dios siempre ha tenido el Evangelio en su mente. Ahora, ¿qué trabajamos? El Evangelio nos da identidad. ¿Cuál es la pregunta que eso responde? Es ¿quién soy en Cristo? ¿Quién soy en Cristo? Una persona que ha sido perdonada. ¿Quién soy en Cristo? Una persona que ha sido justificada. ¿Quién soy en Cristo? Una nueva criatura. ¿Quién soy en Cristo? Un redimido. ¿Quién soy en Cristo? Un hijo de Dios. ¿Quién soy en Cristo? Una persona que tiene esperanza. ¿Quién soy en Cristo? Una persona que tiene herencia. ¿Quién soy en Cristo? Alguien que ha sido sellado, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo, que pertenece a la iglesia. Todo eso que está en el Nuevo Testamento, ¿quién soy en Cristo? ¿Y de dónde viene eso? Viene del Evangelio. El Evangelio me dice quién soy. No dice el mundo quién soy. No dice Satanás quién soy. No dice nada alrededor mío quién soy. El Evangelio me dice quién soy en relación con Dios. El Evangelio. De eso no pudimos ver todo, pero vimos algunas cosas como la justificación, la redención, la regeneración y estar en Cristo. Pero estar en Cristo tiene muchas otras bendiciones. Entonces, lo segundo es la disciplina. Ya estoy en Cristo, que es lo que vamos a comenzar a ver ahora. ¿Cómo entonces yo puedo ser transformado en mi proceso de seguimiento de Cristo? ¿Cómo puedo crecer a la imagen de Cristo? Y eso es lo que vamos a estar trabajando. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Ahora, eso tiene un objetivo, un propósito, más para arriba, que tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. ¿A qué pregunta responde eso? ¿Cómo puedo vivir a Cristo? Note, ¿cómo puedo vivir a Cristo? No es que porque yo ya practique ciertas disciplinas, ya estoy poniendo en práctica el carácter de Cristo. Porque déjeme decir una cosa, por ejemplo, vamos a hablar de la lectura de la Biblia. Eso es una disciplina. Pero Cristo tuvo una vida de gozo, como fruto del Espíritu Santo. Ahora, el gozo no es una disciplina. El gozo es un resultado de la disciplina. ¿Usted ve? Pero el gozo en sí no es una disciplina. El gozo es carácter. Usted ve, el gozo está marcado en lo que usted es, en lo que usted se ha convertido, en su proceso de transformación.
de su relación con Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de disciplinas, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de disciplinas cristianas, espirituales, medios de gracia, como se le quiera llamar, hábitos cristianos, ejercicios del alma, como alguien podría también le ha llamado, pero las disciplinas espirituales, los hábitos, las costumbres espirituales. Primero, podemos decir, y note la frase actividades. Son actividades, son cosas que usted decide hacer. Son actividades recomendadas por la palabra de Dios que usted realiza con la intención de llegar a ser como Jesús. O sea, la intención es llegar a ser como Cristo. Son actividades, hábitos, cosas que yo realizo día a día. Solamente esto, mis hermanos, puede desplazar las actividades que nuestro pecado que está en nosotros ha forjado en nosotros en el transcurso de nuestra vida. O sea, lo que estamos diciendo aquí es que el hecho de que ahora usted comience a trabajar con su vida espiritual no significa que usted no tiene actividades que usted realiza. Hay actividades que usted realiza, pero que no lo hacen como Jesús. ¿Sí? ¿Entiende? Hay actividades que usted realiza ahora, todos los días, desde que usted se levantó esta mañana y que usted ha repetido una y otra vez en el transcurso de su vida, pero que no lo están convirtiendo a usted en una persona más parecida a Cristo. Para que eso sea desplazado, esas actividades tienen que ser sustituidas por actividades o hábitos que la palabra de Dios recomienda para que usted comience a parecerse a Cristo. Sin eso, sin ese ejercicio, no se puede ser piadoso. Si nosotros miramos el versículo de Timoteo capítulo 4, versículo 7, ejercítate para la piedad. Lo contrario es, mis hermanos, ejercítate para la impiedad. Y usted sabe qué es lo que pasa cuando nosotros no nos ejercitamos para la piedad. Que inmediatamente estamos haciendo ejercicio para la impiedad. No hay manera de quedarse neutro. Dije, no, yo ni como ni hago ejercicio. Ni como para no engordar, ni hago ejercicio para no rebajar. No, eso no existe. ¿Okay? Entonces, es una de dos. Entonces, por eso Pablo le dice, mira, dejas esa vieja y de esas cosas, porque es una de dos. O tú te ejercitas en la piedad, o te vas a hacer cuento con esa vieja. Hablar lo mismo que ellas están hablando, que no tiene ningún significado. Entonces tú haces ejercicio piadoso. Entonces, en otras palabras, son hábitos que nos ayudan a desarrollar el carácter de Jesús. Hábitos. Un hábito, usted tiene hábitos, todos tenemos. Un hábito es algo que ya usted hace, lo ha hecho tantas veces que usted lo realiza de manera natural, incluso hasta sin darse cuenta, muchas veces. También, en otras palabras, son prácticas derivadas del Evangelio, de la gracia, para experimentar su poder transformador en la vida diaria. No se puede experimentar el poder del Evangelio sin estas disciplinas en la vida diaria. ¿Okay? Entonces, son hábitos, son actividades que realizamos con la intención de ser como Jesús. ¿Qué cosa debemos aclarar de eso? Debemos tener algunas aclaraciones, está en la otra, algunas aclaraciones. Ajá, muchas gracias. Que si tienen la cámara prendida ahí viéndose ustedes, buenos mozos, porque proyectando que están de este lado. Alguien que me lo supervise, porque el hijo mío y Eliezer se ponen a prender la cámara y a verse entre ellos ahí, con la proyección aquí adelante. Entonces, lo primero es, dentro de las aclaraciones, las prácticas deben de ser bíblicas. Estamos hablando, mis hermanos, de prácticas bíblicas. ¿Qué significa eso? Que una persona no puede, ni usted ni nadie, y quizá otro también sugerirle, una práctica
que no se sostiene por las Sagradas Escrituras para el crecimiento. Son prácticas que la palabra de Dios recomienda o uno puede deducir de las Sagradas Escrituras, que están claras, que la practicaron los hombres de las Sagradas Escrituras, que fueron ejemplificadas por los hombres de piedad y las mujeres de piedad de las Sagradas Escrituras. Segundo, las motivaciones deben ser correctas. Usted puede estudiar la Biblia con motivaciones incorrectas. Usted puede orar con motivaciones incorrectas. Eso no lo va a hacer como Jesús. Usted puede ayunar con motivaciones incorrectas. Usted puede hablar con un hermano acerca de cualquier tema con motivaciones incorrectas. Por eso las disciplinas cristianas tienen que ser practicadas observando el corazón con detenimiento para que sean hechas de manera correcta. Recuérdese que lo que le da ese índice, esa dirección de corrección es el objetivo. El objetivo debe estar bíblicamente definido. ¿Cuál es el objetivo del crecimiento cristiano? Ser como Jesucristo. Ese es desarrollar el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, servicio, sumisión, humildad, mansedumbre, todo eso que la Sagrada Escritura nos describe como parte del carácter de Cristo. Es desarrollar eso. Si esas disciplinas o las disciplinas no están creando eso en usted, usted debe revisar ciertamente sus prácticas, porque el resultado tiene que ser piedad. Ejercítate para la piedad. Hay un ejercicio de la piedad. Entonces, aquí están algunas disciplinas. Esto no va a ser muy largo hoy, porque de eso, si Dios quiere, vamos a ir hablando una por una. O quizás dos en alguna noche, tomaremos 2 o 3. Pero de las más grandes, una por una. Entonces, hay más cosas que podría practicar un cristiano, pero esto es lo más común, de la generalidad. Primero, un discípulo, alguien que conoce a Jesús, tiene que estudiar, sobre todo, la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios con un hambre y una pasión que nadie en este mundo tenga por ninguna otra cosa. Por ninguna otra cosa. Cuando nosotros notamos esto en la Biblia, Dios diciéndole a su pueblo que considere su palabra, es Dios diciéndoselo es por encima de todo. Dios le dice, tu vida está en mi palabra. Entonces, un seguidor de Cristo tiene que ser necesariamente un devorador de la palabra de Dios. Tiene que ser un estudioso de la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios directamente. Y debe estudiar, dentro del marco de sus posibilidades, literatura, libros que le permitan comprender la palabra de Dios y los temas de la palabra de Dios. Pero sobre todo, debe de ser un conocedor de la palabra de Dios misma, del texto de las Escrituras. De eso vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar de la lectura de devocionales, vamos a hablar de la lectura de comentarios, vamos a hablar de otras cosas. Pero vamos a hablar de leer la palabra de Dios de manera ordenada. Ordenada. Todos tenemos que leer la palabra de Dios. Entonces es un hábito. Miren, no se puede ser creyente prácticamente sin oír o leer la palabra de Dios, porque nos alimentamos de la palabra de Dios. Es lo que alimenta nuestra alma. La oración. Todos sabemos lo importante que es la oración para la vida cristiana. La oración, mire, si usted se da cuenta, todas estas prácticas pueden ser, o la mayoría de ellas, pueden ser practicadas en 2 niveles. Uno el nivel individual y el otro el nivel comunitario. Nosotros podemos estudiar la Biblia juntos, como estamos haciendo ahora. Pero cada quien debe de estudiar la Biblia por sí mismo. Debe leer la palabra de Dios por sí mismo. Entonces, esa misma actividad que es personal, también puede ser una actividad comunitaria. Eso es parte de la disciplina también del creyente. La oración igual. La oración igual. También vamos a hablar de la oración
un poco. El ayuno, que también ha sido quizá mal practicado y mal interpretado en muchos contextos, pero recuérdense el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es ser como Cristo. ¿En qué medida el ayuno, cuando estemos hablando de él y de cómo podrían practicarse, cómo podríamos practicarlo, cómo me ayuda para ser como Jesús? No es cómo me ayuda para yo retorcerle el brazo a Dios para que Dios haga algo que yo quiero, sino cómo me ayuda el ayuno para yo convertirme en una persona más parecida a mi Señor. Porque lo que se ha usado el ayuno en la mayoría de los contextos evangélicos es una huelga de hambre para que Dios haga algo. Y entonces usted, como la gente que se encadena con huelga de hambre y hay que ponerle un suero y una cosa, entonces así estamos nosotros que vengan, pónganme un suero porque hasta que Dios no haga. No, eso no es ayuno. Eso usted está haciéndole un asalto a Dios. ¿Sí? El ayuno tiene otros objetivos que tiene que ver con la gloria de Dios y cómo la persona de Jesucristo es formada en su vida. Y también no todo el mundo puede ayunar absteniéndose de alimentos. Hay otra manera que podríamos practicar para sacar tiempo para orar y todo eso, absteniéndonos de otras cosas y no necesariamente de comer. Pero de eso vamos a hablar después. La memorización de las Escrituras. Memorizar las Escrituras. Memorizar las Escrituras. Eso es vital. Eso es una disciplina. Note que eso son actividades. Actividades. Esas actividades es que lo colocan a usted en el camino de la transformación. Esa no es la transformación. ¿Okay? O sea, usted memorizar un versículo no significa que ya usted está transformado. No. Pero usted se colocó en el terreno donde el Espíritu Santo usa su palabra y puede transformar a la gente. ¿Sí? Por el asunto de que la disciplina no es un fin en sí mismo. Por ejemplo, la persona que va a hacer ejercicio, va a hacer ejercicio al play por el simple hecho de ir al play. ¿Qué él espera? ¿Qué resultado él espera? Él espera un resultado beneficioso para su salud, que él no tenga que ir al médico con tanta frecuencia, que su presión se mantenga buena, que el ritmo cardíaco esté bien, tener más resistencia, etc. Para eso él hace ejercicio. Él no hace ejercicio por estar en el play. A él no le gusta estar en el play. Yo escuché el otro día, hace un par de años ya, no el otro día. Fui a una charla ahí de montar bicicleta sin tener bicicleta. Y el muchacho que estaba dando un pro, eso es de unos niveles ya aquí de bicicleta, que eso es increíble. Esa gente puede durar un día entero en una bicicleta nada más comiendo chocolate y bebiendo agua. Y él decía, para esto hay que poner mucho sacrificio. Y usted tiene que hacer mucho ejercicio sobre la bicicleta. Y usted tiene también que hacer dieta. Y un gordito que había ahí le dijo, mire, si yo hago dieta no monto bicicleta. Porque yo monto bicicleta para comer. Así que no me diga usted que deje. Yo hago ejercicio para comer. A mí no me gusta montar bicicleta, lo que a mí me gusta es comer. Y monto bicicleta para comer. Así que no me diga que haga dieta. No, yo como. Eso era como él lo veía. Pues déjeme decir una cosa, la gente sabe, los otros que hacen dieta y que hacen ejercicio, es para tener un resultado visible. No es porque ellos quieren estar haciendo ejercicio ahí continuamente, es porque ellos esperan un resultado. El que va al gimnasio no es porque quiere estar ahí metido, aunque hay algunos que sí les gusta estar metido ahí, pero lo que él espera es tener un resultado de salud. Entonces, cuando practicamos las disciplinas espirituales, no es simplemente por memorizar, es para tener un resultado de cambio y de transformación. Es ejercítate para la piedad, es la piedad el objetivo. El objetivo del ejercicio es la piedad.
O sea, ser como Dios quiere que seamos. Entonces, la memorización de las Escrituras, ya aquí nadie memoriza nada. Mi mamá me dice que uno tiene la cabeza de cebolla. Mi mamá se sabe todos los números de los hijos de ella, toditos de memoria. Yo tengo 2 números, mamá me sé uno, mío, que ando con ellos todos los días enteros, el día entero. Me sé uno. Y me sé creo que el número de Lucrecio, de cabeza, y el de la casa, más nada. El de mi casa se me olvida de vez en cuando. El local. Y la gente ya no memoriza. La gente no memoriza por los teléfonos, por los celulares, por las cuestiones, para la nube y lo que sea. Ya no memoriza. Pues déjeme decirle algo, que con la Biblia es el método viejo. Hay que memorizar las Escrituras. Por eso el Antiguo Testamento nos habla de repetir y repetir y repetir y repetir las Escrituras a las nuevas generaciones. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y Timoteo no andaba con una Biblia en la mano como andamos usted y yo. Él las conocía de memoria. Desde que un niño judío cumplía los 12 años, se comenzaba un proceso de instrucción donde tenían que memorizar libros completos de la Escritura. Libros completos de la Escritura. Y nosotros no podemos memorizar un versículo. Pero es un asunto de ejercicio. O sea, si usted no hace ejercicio con su brazo, ese brazo se le atrofia y se le queda duro y el músculo se muere. Pero de que usted comienza a hacer ejercicio, el músculo comienza a fortalecerse. Es igual en el proceso de memorización. Tenemos una memoria débil porque no memorizamos, pero tenemos que comenzar esa disciplina. La meditación, puede decirse que la meditación es el resumen de todas. De todas. Porque la meditación tiene que ver con traer todo eso al área de entendimiento y de aplicación. Todo lo que usted ha aprendido, lo que usted ha puesto en su mente. Por eso la memorización puede ser el día entero. El estudio no puede ser el día entero. Quizá otras cosas no pueden ser el día entero. Pero la meditación, además de usted quizá tener un tiempo específico para meditar, usted puede andar pensando en esa escritura día a día. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. De eso vamos a hablar. Entonces también está la adoración, el servicio, el retiro. El retiro o lo que se le llama también la práctica de la soledad. Tristemente, nosotros estamos en una sociedad con 3 características: ruido, multitud y prisa. ¿Okay? Y alguien dijo, esas 3 cosas no son del diablo. No, esas 3 cosas son el diablo. Ruido, prisa y multitud. Entonces la gente está de a mucha, rápido y con bulla. El retiro tiene que ver, y esto lo vamos a ver también en la vida de Cristo, en la vida de Moisés, en la vida de otros hombres de Dios, era salir del ruido, de la multitud y de la prisa. Y decir, no, yo me paro, tengo un tiempo con el Señor, Él y yo solos, a escucharlo. ¿Ok? Esas son disciplinas. Hoy con la cuestión de que WhatsApp, que esto, que un grupo, que una cuestión, la gente, yo decía, ahorita hablamos, que la gente, si hay algo que las redes sociales han logrado es acercar a las personas que están lejos y alejar a las personas que están cerca. Sí, eso está bien logrado. El que está lejos, usted está ahí con él, y el que está al lado suyo, usted ni sabe cómo está. Usted no le ha preguntado todavía. Usted ni sabe cómo está eso. Entonces, el retiro, la sumisión, como vamos a ver, tiene que ver con la sumisión a Dios, pero también con la sumisión a los demás. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La confesión, celebrar, tiene que ver con la adoración y todo eso, y celebrar junto con otros. Dar, en esto del concepto de mayordomía, dar.
tiempo, dinero, esfuerzo, tiene que ver también con el servicio. Escribir. Quizá lo de escribir no es que usted sea un escritor, no. Pero es interesante, en la Biblia se le dice, Moisés, cuando escribe la ley, dice que el rey debía de escribir una copia con su propia mano de la ley. O sea, no se la podía escribir un escriba, no. El rey tenía que escribirla él, una copia de la ley. Entonces él tenía que escribir, no de manera inspirada, pero una copia a la que él iba a estudiar él, escribirla. Esto de escribir, también a través de la historia, ha sido de mucha ayuda, se ha confirmado, para hombres y mujeres piadosos, principalmente los que solían llevar diarios o suelen llevar diarios. Son diarios en lo que ellos dicen o escriben lo que Dios ha hecho en su vida. También tiene que ver con escribir algún suceso o algún pensamiento que usted quisiera recordar, alguna acción de gracia que usted quisiera escribir. Eso no es para nadie, eso es para usted y el Señor. O si usted quiere mandárselo a otro, magnífico. No es que usted va a escribir un libro o una cosa así, pero en este día, Dios, yo te alabo porque yo he visto tu mano en tal cosa. Eso es que usted quisiera. Hay personas que escriben un diario, que llevan un diario. Algunos de los salmistas dicen, he enumerado todas tus obras, como si ellos se hubiesen sentado a escribir y a pensar en lo que Dios había hecho. Eso ha sido de mucha bendición. De hecho, algunos de esos hombres que solían escribir su diario y algunas mujeres también piadosas, después que ellos murieron, sus diarios, entendemos que con el permiso de ellos, fueron publicados antes de que se murieran, ¿verdad? Fueron publicados y se vendían como libros, como pan caliente, por la calidad devocional que tenían esos diarios, porque eran realmente de mucha intensidad espiritual y se vendían como libros. Eso es para lo que les gusta escribir. Bien, ¿qué nos dice Pedro entonces? Y de eso vamos a estar hablando poco a poco. Pedro dice en su segunda carta, capítulo número 1, si usted va conmigo ahí, versículos 3, 4 y 5, y con eso terminamos en esta noche. Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, versículo número 3, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, sí, ahí está el 5 nada más, ese que está ahí, pero usted, lo que tenemos aquí, vamos a leer la Biblia. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. O sea, ejercítate para la piedad, se puede dar ese mandamiento porque todo lo que nosotros necesitamos para la piedad nos ha sido dado. O sea, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ser piadosos, para vivir para Él. Y sigue diciendo, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces viene el versículo 5, que es ese que usted tiene ahí. Pedro le dice, ustedes también, como ya Dios lo ha capacitado para crecer, ustedes poniendo toda diligencia, mire el énfasis, toda diligencia, por esto mismo, porque ya ustedes han sido capacitados, tienen una identidad para la piedad. Por esto mismo, añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio. Pero si usted se da cuenta, muchas de las cosas que Pedro menciona ahí tienen que ver con el carácter. ¿Qué sucede entonces? Que yo no puedo decir, voy a añadir virtud a mi fe. ¿Cómo se hace eso? Voy a añadir dominio propio a mi fe. ¿Cómo se hace eso? Eso no se pega en el carácter simplemente porque yo diga que voy a añadirlo. No, eso se trae. ¿Cómo se trae conocimiento, por ejemplo? A vuestra fe añadir conocimiento. ¿Cómo llega el conocimiento? Poniendo la Biblia de almohada. ¿Cómo llega? Tiene que haber una disciplina de estudio para que el conocimiento sea posible. Lo que Pedro le está diciendo,
para que ustedes tengan estos resultados de añadir, dedíquense a las disciplinas que lo hacen posible. Que es como Pablo le está diciendo a Timoteo. Así que mi hermano, nadie se hace como Cristo siendo un vago espiritual. Nos hacemos como Cristo es esforzándonos en la gracia, poniendo en práctica las disciplinas cristianas, yendo la palabra de Dios, orando a Dios, buscando el rostro de Dios para entender su guía y su dirección. El gran propósito de la fe es ser como Cristo, se lo decimos a los amigos que están aquí. No es pertenecer a una iglesia, no es pertenecer a un grupo religioso, es llegar a ser a la semejanza de Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y Dios está complacido en Cristo. Dios no está complacido porque nosotros parecemos gente buena, no. Dios está complacido en Cristo. En Cristo. Y todo aquel que está en Cristo, Dios está complacido con él y con ella. Padre bueno, gracias por tu misericordia. Gracias por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor. La vida